Hola, soy Chuy Corona. Estás escuchando el poderoso podcast de Palencia. Antes de empezar el poderoso podcast de Palencia, queremos agradecer a Runza Autopartes por su apoyo a nuestro programa. Runza, ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México, tiene mecánicos altamente calificados para cualquier servicio que necesites. Además de contar con un gran inventario de autopartes para todas tus necesidades, Runza ofrece un servicio al cliente superior. Toma mi palabra y ve a Runza para comprobar que lo que les digo es verdad. Para más información sobre Runza Autopartes, visita a runza.com.mx. También quiero agradecer a la Adelita Botanero, un restaurante mexicano de verdad en el extranjero, como realmente se come en México. No se lo pierdan cuando nos visiten en Barcelona, España, en Muntaner número 100, en Andorra la Bella y en Paz de la Casa, Andorra. Es una delicia. Aquí viene Cruz Azul, ahí está Cepeda, peligrosísimo en esa zona, vean qué buen balón, y todavía Cruz Azul y Palencia la tiene. ¡Gol de Cruz Azul! Palencia ha tenido una sola oportunidad y ¿saben qué? La metió. El episodio número 10 del poderoso podcast de Palencia, el Triple P, como lo hemos bautizado aquí localmente. Y la verdad que seguimos muy emocionados y seguimos motivados porque estamos creciendo. Cada día nos llegan más opiniones, más preguntas. Nos llegan muchos de Estados Unidos, nos llegan mucho de México. Y están contentos con los tips que les damos para que vayan mejorando en su vida personal, deportiva, de nutrición. Cada día la gente lo baja más el podcast y aquí seguimos, pues como lo dije, emocionados por el episodio 10. Y creo que hoy toca hablar, porque es un día futbolístico. Sean, ¿cómo estás antes que siga? ¿Cómo estás, dude? Muy bien, Paco, yo estoy excelente, con muchas ganas de hablar sobre esos temas. Sí, como les decía, yo creo que hoy toca porque pues a nivel mundial se juegan Champions, se juega Conca Champions, se juega Libertadores, entonces me parece que es un día adecuado para hablar de uno de los deportes más maravillosos que hay en el planeta y el de los deportes que son más pues más importantes a nivel mundial, y que lo sigue como tal todo el mundo. Pero creo que nos vamos a decantar un poco más allá de que el Madrid la semana pasada dio un campanazo al Paris Saint-Germain. En un rato juega el Barça contra el Chelsea, que es bastante bueno. Ayer el Sevilla le ganó al City, la Roma también pasó. Creo que más allá de todos esos resultados, nos corresponde por la zona geográfica hablar de la Conca Champions, que también han sido resultados que a mi forma de ver han sido muy interesantes y pues te cedo la palabra, dude, porque hay un comentario desde Los Ángeles que creo que podemos empezar por ahí. Sí, está bien, es buena forma de hacer la introducción de ese tema del podcast de hoy. Nuestro amigo Armando Ducoin, @Armando Ducoin, nos manda saludos y dice: ¿qué opinan de los partidos de esta semana entre equipos de la MLS y los equipos de la Liga MX, que resultó en victorias para los de la MLS? Yo siempre supuse que un equipo profesional en el arranque de una liga regularmente no está a tope físicamente. ¿Cómo es que se vieron tan bien? Bueno, eso es buen punto para la introducción, y eso es como un subtema de lo que vamos a hablar, y principalmente de la MLS y la Liga MX. Yo que manejo pues nuestra cuenta de Twitter y también la cuenta de Facebook, @Palencia Podcast. Y he visto muchos comentarios
sobre el MLS y Liga MX. Pues, obviamente la gente nacional aquí en México pues prefiere la Liga de México y dice que la Liga de Estados Unidos y Canadá, que se llama Major League Soccer, es un equipo, es una liga pues bueno, no tan buena como lo de la Liga MX. Pero bueno, ahí están los resultados de la semana pasada, esa semana, en Conca Champions, que pasa Toronto. Pasa Toronto contra Tigres, pasa Red Bull contra Xolos, y queda de ver si los Sounders pasa en vez de Chivas, que hoy juega. Pero bueno, no vamos a hablar tan así micro, sino un poco macro, diferencias entre las dos ligas, porque la verdad la gente se sorprende mucho, ¿cómo es posible que equipos de MLS pasaron? Y yo creo que es buen tema, porque Paco, tú has sido director deportivo tanto como Chivas, que es equipo de la Liga MX, tanto como Chivas USA, bueno, en su momento cuando estaba en la MLS, y aparte has jugado en las dos ligas, y puedes comentar mucho sobre las diferencias. Yo, por mi lado, siendo estadounidense, yo también tengo mi punto de vista, pero yo voy más hacia los datos que he investigado en línea. Pero quiero comentar primero de que antes de esta serie, en fase de finales de Conca Champions, la MLS está de 3 victorias, la Liga MLS y Liga MX 29, o sea, una gran diferencia. A ver, vamos a abrir así y vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. ¿Tú qué opinas, Paco? Bueno, te faltó también por ahí al América, que es al que le ha ido mucho mejor. Sí, correcto. Que bueno, que no jugó particularmente con un equipo de la MLS, sí, pero van contra Tauro. Contra Tauro. Pero bueno, más o menos lo han hecho bien, y llevan una ventaja bastante buena, ¿no? Sí, es correcto. Pero bueno, particularmente hablando de los equipos de la MLS, porque fueron enfrentamientos directos MLS contra Liga Mexicana. Yo sí creo hacer un punto que mucha gente deja fuera. Primero, Sí. hay jugadores, por ejemplo, en New York, Red Bull, en Toronto, en Seattle Sounders. Claro, Toronto siendo el campeón actual de la liga, o sea, ganó el el campeonato del año anterior. Exactamente. Y bueno, tienen a Altidore, que es un gran jugador, ha jugado en Europa. Seleccionado. Jovinko también, que es un excelente jugador. Un chavo. Y Bradley, que es hijo de Bob Exacto. Bradley, que es el entrenador de LAFC, que es la nueva franquicia. Yo es tuve la correcto. oportunidad de cuando yo estaba jugando en Chivas USA, él estaba en Holanda, empezó su aventura en Holanda, y vino cuando estaba el parón en Holanda, vino a entrenarse con nosotros algunas semanas, y ya se le veía, era muy joven, tenía 19 años, 18 años, y ya se le veía que era un muy buen jugador. Sí. Y bueno, él ha jugado en Holanda, ha jugado en Inglaterra, ha jugado hasta en la Roma, llegó a jugar en la Roma, y de ahí se vino a Toronto, que la realidad de la Liga MLS sí se paga bastante dinero, tal vez a lo mejor a 3 jugadores, y para que sepan un poco la diferencia entre la MLS y la Liga Mexicana, se les voy a explicar muy rápido, porque Sí. luego muchas veces la gente no se le explican, y les queda muy claro, ¿no? Allá tienes $3 millones, tal vez ya subieron a 4, Sí, ahora están 4 millones. pero
tienes un presupuesto para todo el equipo de 4 millones de dólares, de los cuales, como límite, no puedes gastar más de ahí. Pero dentro de esos 4 millones de dólares hay jugadores franquicia o designated players que son, por ejemplo, Bradley, vamos a hablar de Toronto, Giovinco y Altidore. Si ganan, pongámosle 6 millones de dólares al año, dentro de ese mismo presupuesto de los 4, ellos están incluidos con $375,000. Ajá. Y entonces, en vez de su sueldo real, su sueldo real es 6 millones, pero ellos entran dentro de esos 4 millones, o sea que el resto lo paga la liga, ¿no? Por ejemplo, si cerrémoslo en $400,000 para que quede más claro. Si de esos 4 millones Bradley cobra 6,5 al año, de ese presupuesto de los 400,000 entra Bradley ahí, y los demás se los paga de su bolsa, o por imagen o el dueño. Entonces, y así tienen que ir formando con los 3,600,000 que le quedan, tienen que formar el resto del equipo. Y si, por ejemplo, Giovinco también es designated player y también tiene que cobrar 400, pues ahora obviamente ya son menos 800 de sobre esos 4 millones. Y luego si Altidore también es designated player o jugador franquicia, también le quitan. Entonces ya tienen $1,200,000 menos de ese presupuesto que tiene Toronto. Entonces a lo mejor tienes 3 jugadores que cobran mucho dinero extra por ser jugador franquicia, pero de su presupuesto de los 4 millones ya les quitaron $1,200,000. Es correcto, todo entra ahí. Todo entra. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Con el resto de dinero que le queda, tienen que formar el resto del equipo. Y ahí es donde viene el problema de que a lo mejor sí hay jugadores que cobran muchísimo dinero, pero luego, ¿qué pasa? Que luego tienes que ir por la vida y acabar de formar el equipo con $2,800,000. Es correcto, así es. Y entonces ahí es donde vienen también, que por eso hacen el Combine en Florida, y vienen jugadores de las universidades que no les pagan tanto, empiezan a hacer los cambios entre equipos, también cambian las oportunidades de ir al draft y ser el número 1 en escoger a alguien en el draft, o puede ser el 2, el 3. Hay muchos factores que implican para poder formar un equipo en la MLS. Puedes tener muchísimo dinero, pero realmente solamente puedes gastar mucho dinero en 3 jugadores, porque luego realmente, dando este ejemplo de Toronto, así no son los números exactos, que quede claro, estoy haciendo un ejemplo, estoy ejemplificando. Sí. Tienes que armar el resto del equipo con $2,800,000. Entonces, eso es cómo funciona ahí. Que sí, en México a lo mejor tienes un poco más de presupuesto para todos, pero al final de cuentas tienes un handicap, que a lo mejor tienes jugadores muy tops, 3 muy tops, y aquí en México a lo mejor tienes 4 más o menos bien, pero sin llegar a esos sueldos, ¿sí me entienden? Entonces creo que hay un apunte que tú hiciste, es una investigación bastante buena de los presupuestos que hay con la Liga Mexicana, y eso no quiere decir que sean mejores o peores que México, y en México quiere decir que somos mejores o peores. Simplemente yo les estoy dando un dato para que sepan cómo se conforma un equipo en la MLS. Y en México no, en México simplemente cada equipo tiene su presupuesto abierto y cada quien puede gastar lo que quiera. Igualmente, si tú tienes mucho dinero y quieres traerte a Bradley, le pagas 7 millones al año, te lo puedes traer sin problema, y si tienes más dinero, puedes seguir gastando dinero hasta formar un equipo, como muchos casos de los que hay en el fútbol mexicano, ¿no?
Así es, y bueno, como referencia, pues lo que yo investigué, si estamos hablando de cada equipo del MLS, tiene sus 4 millones para todo el equipo, y bueno, los tres jugadores franquicia, y esto se llama, le dicen la regla Beckham, porque todo eso empezó con la integración de David Beckham a Galaxy, que quería traer un jugador que pues obviamente en ninguna otra circunstancia hubiera entrado en la MLS, pero por eso se llama la regla Beckham o jugadores franquicia. Pero bueno, como comparativo, yo investigué un poco y en la apertura de 2017 los 3 equipos con mayor presupuesto de salario de todo el equipo el primero fue Tigres con 68 millones de dólares, Monterrey con 55 millones de dólares y Xolos con 43 millones de dólares, en comparación a los 3 últimos, los 3 con menos presupuesto, que dicen que fue el último fue Lobos WAP con 15 millones, el penúltimo Puebla con 23 millones de dólares y Pumas con 25 millones de dólares. Entonces, empezando ahí, los equipos mexicanos tienen mucho más presupuesto. Pero yo tengo entendido, no sé tú Paco, pero yo tengo entendido que todo eso de la diferencia, por ejemplo la MLS, es que lo que quieren es asegurar que los equipos tienen la solvencia para poder pagar los jugadores siempre, que no hay un club que de un día para el otro ya no tiene dinero para pagar sus sueldos, lo que luego reportan aquí en los equipos mexicanos de que no, pues tal equipo, los jugadores no han cobrado desde hace 5 meses y de repente pues los dueños ya no pueden seguir con el equipo. Eso es lo que quieren evitar en la MLS. Bueno, ya lo invitaron desde un principio, Sean, porque cuando yo estaba jugando allá habían 3 jugadores designated players. Ajá. Y luego cuando los demás equipos se preguntan, oye, ¿y por qué esos 3 equipos pueden tener un jugador franquicia y yo no? Es donde se empieza a hacer esa apertura y donde empieza, porque antes, yo cuando estaba ahí, yo fui jugador franquicia, Donovan era otro jugador franquicia, y entonces en Galaxy, entonces nos pagaba la MLS a nosotros como tal, el sueldo, ¿tá? No estas cantidades, pero salíamos del presupuesto de los en aquel momento eran $375,000. Imagínate. El tope salarial de cada equipo y eran 3 millones. Bueno, si nos salíamos de ese tope lo pagaba la MLS por querer incrementar, el traer más calidad a la liga. ¿Qué pasa? Que entonces de repente levanta la mano Kansas City, levanta la mano Columbus, levanta la mano Colorado y dicen, oye, ¿por qué yo no puedo tenerlo? Y entonces se empieza a desarrollar este debate y se llega a la conclusión que ya la MLS no va a pagar al jugador franquicia. La MLS avala los 4 millones de dólares para cada equipo porque la MLS te los paga, no los pagan los clubs. Que hay que ser claro que los clubs no pagan, ellos pagan la operación, el club paga la operación de su equipo, pero no paga a los jugadores. La MLS está, por eso es que los jugadores están muy tranquilos ahí. Entonces, a raíz de eso, en cada equipo a tener nada más un jugador franquicia. Luego se va incrementando a 2, luego a 3, pero tú como equipo puedes renunciar a ese jugador franquicia y decir, yo tengo un jugador franquicia, ¿quién lo quiere? Llévatelo tú, ¿verdad? Y entonces, pero eso te cuesta dinero, entonces ingresan un poquito más o te lo cambio por jugadores. Lo que mucha gente hace es, te lo cambio por jugadores. Te doy como lo pongamos, mi estampita de jugador franquicia y dame 2 o 3 jugadores tuyos. Entonces ahí se van jugando muchas cosas. En la MLS
es diferente, es totalmente diferente a las reglas. Yo las tengo muy, muy conocidas porque estuve ahí de directivo y tenía que conocérmelas todas, y también estuve como jugador, entonces también las vas aprendiendo. Entonces también hay esos los trades que te cambio, y de repente Sí. llega un jugador y dice, no, tú ya no estás perteneciendo aquí, ya te cambiamos a Ohio, al Columbus Crew. ¿Cómo? Sí, ya tienes que estar allá. Y luego de repente aparece alguien más en el vestidor y dice, oye, ¿tú qué? No, pues o sea, los jugadores dicen, ¿y tú qué? No, pues me cambiaron por Sí. tal. Ah, ok. En plena temporada. Entonces, es un poco compleja. Hay muchos más datos que Ajá. les podemos dar, pero para no hacerlos, para no confundirlos, la MLS funciona diferente, pero sí creo Sí. que hay gente que tiene mucho dinero ahí, y creo que por eso la MLS está tratando de proteger que nada más sean 3 4 jugadores franquicia por equipo, para que no se vuelva una descompensación en la liga, y que un equipo que tiene muchísimo dinero traiga a 7 8 jugadores y que robe totalmente, como pasa luego muchas veces en Europa, que muchos equipos, por ejemplo, Manchester United tiene 375 millones de, de euros o de libras en su plantel, contra un Watford que a lo mejor tiene 20 millones. ¿Tá? Entonces, creo que eso lo ha hecho bien. Nada. Entonces, creo que eso lo ha hecho bien la liga. Entonces, oiga, Sí. puedes tener tres jugadores, pero el resto te apañas con lo que te quede de dinero Sí. en tu Que presupuesto. no se compara O sea, nada. llámense 2.800, 2.900 y ya. No, y entonces ahí es donde tienes que empezar a buscar, tienes que scoutear, tienes que visorear jugadores, tienes que ver cuáles chicos pueden venir de la universidad, cuáles a lo Claro. mejor formaste tú, porque luego tampoco le puedes hacer un contrato a un chico de 18 años ahí, porque si le haces un contrato a un chico de 18 años profesional, él puede perder la beca de su universidad. Es correcto, si está en una No se universidad. no se puede volver profesional tan rápido. Si se vuelve No. profesional tan rápido, pierde beca de su universidad, y entonces el chico entra en un dilema, y los padres también. Oye, Claro. ¿qué? ¿Y si te hacen un contrato pero nada más duras 2 años, luego quién paga tu universidad? Exacto. Si es que Exacto. no juegas bien al fútbol. Entonces, hay muchas cosas y muy interesantes que creo que la gente debe de saber. Pero bueno, la realidad es que nos ganaron en esta ocasión a, a Cholos y a Tigres, Sí. y bueno, todavía nos queda vivo Chivas y América para poder llegar a semifinales para que nos representen en el Mundial de Clubes. Exactamente. Y bueno, para que sea claro, pues obviamente no, bueno, yo no opino tanto, o sea, yo sí creo que la Liga MX es, en nivel en general, es superior todavía de la MLS, pero pues tampoco la MLS ya no es una liga de retiro. Los jugadores franquicias son, la verdad, son jugadores top. Hablando de Toronto, para mí Michael Bradley juega contención, Es es, correcto. es increíble. El Sebastián Giovinco, que es el mejor pagado en toda la liga, es un chavo, creo que tiene 23 años, 22 años, algo así, y es increíble. Yo he visto partidos de Toronto y mete cada gol y es muy dinámico. También viendo el primer partido de Xolos con New York Red Bull y Michael Wright Phillips, Bradley Wright Phillips, el hermano de Sean Wright Phillips, metió dos goles y la verdad increíbles, y también son jugadores top, aunque por Schweinsteiger, que acaba de llegar ahí. exactamente, y todos los demás. Entonces, pero yo creo que hay otros factores que busca los equipos de MLS en ganar un poco de ¿cómo se llama? De una ventaja. Y eso es en infraestructura. Específicamente gimnasios. Obviamente los estadios que tienen los equipos del MLS son muy buenos, y eso es para atraer el público. Tienen servicio médico, rehabilitación, tienen
pues preparadores físicos altamente calificados, tienen su sistema de nutrición, y también investigué un poco pues hace rato, y de que todos los equipos del MLS obligatoriamente tienen que dar desayuno y comida, y eso no viene del club, viene del sindicato de los jugadores, para asegurar que todos los clubes, los equipos están dando buenas comidas, buenos desayunos, y pues obviamente, como nos explicó Lalo Herrera la semana pasada en Rangers, es lo que le dan a todos a los jugadores obligatoriamente. Entonces esos son datos que les dan también una cierta ventaja, y no todos los equipos de México tienen eso. A veces sí, pero a veces no tienen buenos gimnasios, a veces tienen mejores o peores infraestructura para servicio médico, rehabilitación. Eso obviamente es mi opinión, mi observación, pero de ahí yo siento que sí puede sacar cierta ventaja a los equipos de MLS. Sí, bueno, también creo que el sindicato de jugadores está bastante bien. Bueno, tú sabes que las leyes ahí en Estados Unidos están muy bien organizadas y bien estructuradas. Bastante. Y entonces de eso sacan provecho los jugadores. Creo que también hay pros y contras. En la Liga Mexicana tienes a tu doctor propio que te está todos los días contigo. Allá Sí. no tienes al doctor todos los días. El doctor gana más dinero Sí. en sus consultas y en Ajá. en donde trabaja él que si trabajara siempre para un equipo y dejaría de ganar mucho más dinero. Entonces Sí. viene un par de semanas, el que está más contigo es el fisioterapeuta, el día del partido sí está el doctor. Hay muchos pros y contras. La comida me parece bastante buena. Los sueldos de los chicos jóvenes es muy pobre a comparación de que llega un jugador joven de una universidad o que ya tiene al menos 2 o 3 años ahí y dice, llega Bradley y gana 6.5. Así es, Entonces, así es. contra $100,000, un jugador ya de 3 o 4 años. Entonces, la diferencia son pros y contras. En México creo que también es el deporte número 1, la afición es mucho más desbordada, Ese come, es buen bebe, punto. escucha fútbol, todo el tiempo estamos hablando de fútbol al día a día, están involucrados muchas personas, el fútbol como tal tácticamente a mí me parece mucho más organizado el de México al de Sí. Estados Unidos, Y aunque los Estados y- Unidos tiene ujú. gente muy rápida, tiene Sí. gente con mucha técnica individual, pero en México somos muy resistentes, tácticamente tenemos mucho más picardía, la organización ofensiva y defensiva a la hora de hablar tácticamente, a mi forma de ver, es mejor la de México, que en Estados Unidos están avanzando porque son muy estudiosos y están avanzando, y la prueba es que también, bueno, ya nos ganaron en en un mundial, nos han ganado en el Copas de Oro, ahora ya se está como que emparejando. Pero bueno, aquí yo creo que las dos ligas, para mi forma de ver, y estoy muy contento, y con esto quiero cerrar un poco de mi parte el tema, para Sí. mí me pone muy contento que estas dos ligas sean las referentes de Centro y Norteamérica y el Caribe, porque creo que somos los dos países que tenemos mejor infraestructura, mejor fútbol y mejores jugadores. Entonces a mí me pone contento que en México ya se tenga una competencia como tal con gente de la MLS, y para mí es muy plausible lo que ha hecho la MLS, porque la competencia que a nosotros nos faltaba en nuestra zona, tanto para Estados Unidos contra México como que México contra Estados Unidos, era necesaria. Esta competencia para mí era muy necesaria en nuestra zona, y me pone muy contento que tengamos esta competencia. Es correcto. Yo siento que también, bueno, por mi parte, yo también quiero comentar de que yo percibo que el sistema de fuerzas básicas en México es superior a lo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos son más clubes particulares de tu ciudad o tu región, y no hay tanta organización en lo que son las fuerzas básicas. Eso sí, México tiene para mí claramente superior. Y de ahí es donde Estados Unidos tiene que mejorar
muchísimo para seguir mejorando lo que es el nivel de futbolista que sale de ahí. Entonces es un punto muy importante. A mí me gusta el concepto que han estado platicando, que la forma de tener igual una liga más grande entre la Liga MX y los equipos de MLS, a mí se me hace interesante, pues aunque pues, por el momento las competencias de CONCACAF sirve para eso, pero si en algún futuro pueden hacer alguna liga con una mezcla de dos equipos, estaría bastante interesante. También por mi parte, yo también quiero agradecer toda la comunidad del poderoso podcast de Palencia, Triple P. Muchas gracias a la gente que mandó fotos, que manejo las redes, tanto en Facebook, tanto en Twitter, y pedí en Twitter fotos de la ficción del Triple P que han sacado con Paco, que subieron algunas muy buenas, y yo les pido que toda la gente se suscriba al podcast en iTunes, Spotify y la aplicación de podcast. También tenemos el sitio web palenciapodcast.com. Pues muchas gracias a todos, les mando un abrazo a la distancia. Nos motiva que nos sigan mandando sus fotos, sus comentarios, que nos sigan escuchando, que sigan bajando el podcast, y lo único que les digo es que sigan disfrutando de este equipo, de este podcast y del fútbol, que para mí es el deporte más maravilloso que existe, y sobre todo estos días que son de Conca Champions, de Champions, de Libertadores y de Europa League. Les mando un abrazo y nos escuchamos pronto.